El documento I-220A, también conocido como Orden de Liberación bajo reconocimiento, es un formulario emitido por el gobierno de los Estados Unidos a personas detenidas y posteriormente liberadas por las autoridades de inmigración. Incluye requisitos y condiciones como la asistencia a audiencias de inmigración y es esencial para verificar el estado de los casos en el Tribunal de Inmigración. Recientemente, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos determinó que la I-220A, otorgada a cubanos detenidos después de cruzar la frontera, no puede considerarse como un parol humanitario. Esto significa que los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano no serán elegibles para cambiar su estatus bajo esta clasificación. Ante esta situación, la representante María Elvira Salazar está instando a la administración de Joe Biden a otorgar el estatus de parole in place a los cubanos con el formulario I-220A. Esto permitiría a los cubanos afectados permanecer en los Estados Unidos y solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Este cambio en la política de inmigración ha creado incertidumbre para miles de cubanos quienes ahora enfrentan desafíos para utilizar la Ley de Ajuste Cubano y obtener la residencia en los Estados Unidos. Y nos vamos al tema de Cuba y para satisfacción personal nos reencontramos con el doctor Luis Duque, con quien coincidimos hace muchos años a través de un amigo común a quien yo le agradezco muchísimo, ya desaparecido Agustín Tamargo, brillante periodista. Y nos reencontramos con el doctor Luis Duque esta noche. Muchas gracias por venir al programa. El placer es mío siempre. Y vía Zoom, Mario Pentón, ese brillante periodista con quien vamos a hablar de inmediato sobre la crisis económica, financiera y de todo tipo y social en Cuba en solo segundos. Doctor Luis Duque, ¿qué es el formulario I-220A? El I-220A es un formulario con el que venimos trabajando ya por años, en donde el cubano, al ser liberado, no recibe el parol, sino este documento que ha pasado por diferentes momentos. De hecho, en la oficina tenemos ya un caso en donde el joven que recibió este formulario, que es el I-220A, es residente y estamos ahora reclamando a su esposa nicaragüense, que increíblemente sí recibió un parol cuando entró. Él no recibió el parol, recibió el I-220A, pero en octubre. Y este alboroto que hay en estos últimos días, la oficina nuestra, no hemos podido prácticamente trabajar desde el lunes por la cantidad enorme de llamadas preguntando por lo mismo. Este joven le revisaron en octubre. Evidentemente, USCIS, Inmigración revisa, le dice a ICE, algo pasó, revísalo tú también. Y él entonces recibe en su casa no, en nuestras oficinas el parol. Cuando le dijimos, él quedó en shock, no sabía bien cómo asimilar la noticia. De una vez lo mandamos a Inmigración, nos lo mandó a ICE, lo mandamos a Inmigración, y en menos de 10 días tenía aprobada su residencia, y con esa residencia estamos pidiendo a su esposa, que es nicaragüense, que sí recibió un parol, pero ahora va a tener una petición de un residente. ¿Qué pasó con aquella procedimiento de los cubanos que venían de una dictadura comunista, y al año y un día podían, después de llegar a Estados Unidos, aplicar por la residencia y se les daba? ¿Se modificó la ley de ajuste cubano o técnicamente no existió cuando le dijeron a Doris Meissner que entraran todos? Bueno, no, la ley de ajuste cubano sigue vigente. Lo que pasa es que la ley de ajuste cubano es clara y habla de que el aplicante tiene que ser admitido o tiene que recibir un parol. Pero la pregunta esta es la que de verdad me ha gustado. Es una pregunta interesantísima porque cuando uno lleva muchos años aquí, uno aprende cómo funciona más o menos este país. Mira, los Estados Unidos no pueden mandar 200.000 cubanos para Cuba, porque se caería el gobierno de Cuba en 48 horas. Eso no lo aguanta ningún país en América Latina. Lo aguantan los Estados Unidos porque es el gran imperio americano. De manera tal que, en mi opinión, algo va a pasar y algo va a suceder, porque no los van a poder regresar. Tampoco creo que hay la intención moral, ni política, ni logística para hacerlo, de forma tal que yo creo que esa es la corrección que ellos están tratando de llevar a cabo. Mario Pentón, ¿qué está pasando con el turismo en Cuba? Hemos visto que países como, por ejemplo,
puntos, polos turísticos, como le llaman, como Cancún, como República Dominicana, que ha recibido hasta ahora 10 millones de turistas, la misma cantidad prácticamente de la población dominicana. Sin embargo, en Cuba ha ido decreciente. ¿Qué ha pasado ahí? Cuéntanos, Mario. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos a ambos y a toda la teleaudiencia. Definitivamente una gravísima crisis en la que está enfrentando el régimen cubano en su industria turística. El régimen ha seguido construyendo hoteles. Para que tengan una idea, en el 2023 gastó 4 veces más en construir hoteles que lo que se gasta en salud pública, por ejemplo. Y la apuesta le ha salido muy mal, porque lo que pensaban con la normalización de relaciones bajo la era Obama, etcétera, todo eso se ha derrumbado. Y de 4 millones que Cuba recibió en aquellos años de efervescencia, hoy apenas llega a 2.5 millones. Ni siquiera cumple los planes, las metas que tenía para el año pasado. Y esto, por supuesto, en contradicción con lo que ocurre en todo el Caribe, que es exactamente lo contrario. Después que la gente salió del encierro del COVID, pues se fue a pasear, a disfrutar. Pero Cuba no estaba preparada para eso. El régimen cubano está en una gravísima crisis económica, es impulsada, por supuesto, por la debacle de su principal aliado, que es el régimen de Venezuela. A eso hay que sumarle también su cercanía ideológica y de todo tipo al régimen de Vladimir Putin, que invadió recientemente Ucrania. Por supuesto, en Europa esto no se ha visto nada bien y se ve reflejado, por ejemplo, en la disminución masiva del turismo europeo. Además, hay que sumarle la grave crisis económica que tiene la isla y que ha provocado mayor inestabilidad. Vimos las protestas del 11 de julio, pero además mucha más delincuencia. Recientemente, la semana pasada, encontraron los restos, el cadáver de un cubano americano que regresaba a la isla a visitar a su niña que cumplía años y fue asesinado, e incluso su carro deshecho. Bueno, evidentemente, pues nadie quiere correr este tipo de riesgos. Ahora bien, ante esa situación, ¿temen ustedes, y tienen que ver los dos invitados de esta noche con este tema, un nuevo éxodo que se ha estado produciendo a pie por Centroamérica, una palangana, como le dicen popularmente? ¿Pero temen ustedes otro éxodo marítimo a través del estrecho de la Florida, o eso está controlado? Yo no lo creo, tampoco lo creo necesario. Ha sido un éxodo constante por los últimos años y ha sido terrestre, como todos sabemos, pagando sumas altísimas, increíblemente altas los familiares y expuestos a todo tipo de situaciones riesgosas, crímenes, incluso algunas personas. Gracias por venir. Mismo el pasaje. Sí. Dime, sí, Mario. Solo te quiero acotar. Ahora mismo el pasaje a Nicaragua sigue costando unos $4.000 y están agotados. $4.000 en masa. Sí. $4.000. Es como ir a Filipinas, ¿no? El doble de aquí a Europa, ¿no? Sí. Gracias, Mario. Gracias, doctor Luis Duque. Continuaremos con este tema importantísimo para esta comunidad. Al regresar, se internacionaliza nuestra